Hola, hola. Tengan todos un buen día, una feliz tarde. Espero estén bien. Continuando con la planificación, nos corresponde nuestra clase en vivo, en el cual ustedes pueden aclarar sus dudas, cualquier inquietud que tengan acerca de las evaluaciones, si las han ido haciendo consecutivamente. Para optimizar el internet, vamos a desactivar la cámara. Hoy nos corresponde hablar acerca del análisis en incertidumbre o análisis bajo condiciones de certeza. Esto no es más que un enfoque en la toma de decisiones y la planeación financiera, donde se asume que el que toma las decisiones conoce con exactitud y precisión los estados futuros, los datos y los resultados de cada alternativa disponible. Es decir, estar en un entorno de incertidumbre para poder tomar las mejores decisiones. En este escenario no existe el azar ni el riesgo computable. Las variables son determinísticas. Entonces, tendríamos características principales que vienen a integrar los siguientes elementos. Información perfecta. Se conoce con precisión los costos, los precios, las tasas de interés, los plazos y el flujo del efectivo. Resultados deterministas que a cada acción o alternativa le corresponde un único resultado posible, lo cual no hay espacio para distribuciones de probabilidad. Maximizar la utilidad. ¿Cuál es el objetivo central? Optimizar, es decir, elegir la opción que maximice el beneficio. Otro elemento sería herramientas y modelos utilizados. Cuando operamos bajo estricta certidumbre, el análisis se convierte en un problema matemático de optimización o asignación eficiente. Las herramientas más comunes que son aplicadas es la programación lineal y optimización. Esta se utiliza para maximizar utilidades o minimizar los costos cuando los recursos son limitados y estamos en restringidos. Por ejemplo, un modelo de mezcla de producción donde se conoce con exactitud el inventario de la materia prima, las horas hombres requeridas y el precio de venta final de cada producto. Criterios de evaluación financiera tradicionales. Al no haber riesgos en los flujos de caja futuros, la evaluación de proyectos se simplifica significativamente y se aplican directamente las fórmulas como la del valor actual neto. Tenemos también el análisis costo-volumen-utilidad, es decir, el punto de equilibrio. Este permite calcular el nivel de ventas necesario para cubrir los costos fijos y los costos variables, asumiendo que permite calcular el nivel de ventas asumiendo que tanto el precio de venta como la estructura de costos se mantendrán estables. Existen ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas tenemos la simplicidad, que facilita la modelación matemática y la comprensión del problema sin complejidad de la estadística inferencial. La línea de base, que sirve como un excelente punto de partida para comparaciones antes de introducir variables de riesgo. Tenemos también las limitaciones, que es la falta de realismo. En el entorno económico y empresarial real, la certeza absoluta prácticamente, ustedes saben que no existe. La rigidez, que ignora la volatilidad de los mercados, la inflación imprevista, los cambios regulatorios o las disrupciones tecnológicas. Por otra parte, tenemos que en la relación entre gerencia y supervisión de gerencia, las personas que por oficio se encargan de dirigir, gestionar o administrar una sociedad o empresa, son personas que se encargan de supervisar un trabajo o una actividad realizada por otra persona, pero deben poseer ciertas características que le permitan obtener los mejores resultados de su equipo de trabajo. El supervisor moderno debe tener ascendencia sobre su personal, conocer sus necesidades y deseos, además de apoyarlos y saber conducirlos
en pro de lograr los objetivos tanto personales, profesionales, como los de la organización. En este caso, tenemos que la posición frente al riesgo. Primero, hay que indicar que el riesgo financiero es la posibilidad de que una inversión elegida no brinde la rentabilidad esperada. Esto puede dar lugar a un beneficio menor del esperado o a la pérdida total de una parte de la inversión que, digamos, puedan hacer. Pero también puede significar en algunos casos que la pérdida supere la inversión inicial. La rentabilidad y el riesgo van de la mano en la inversión financiera. La gestión del riesgo podría ser la diferencia entre beneficios o pérdidas, pero ¿cómo medir el riesgo? Vamos a definir qué es el riesgo de una inversión. Es la posibilidad de que una inversión elegida no brinde la rentabilidad esperada. Esto puede dar lugar a un beneficio menor del esperado o a la pérdida total de una parte de la inversión. Riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la posibilidad de que su cartera sufra pérdidas por las fluctuaciones de los factores de riesgo del mercado. Estos componentes del mercado con frecuencia son volátiles y ejercen una presión significativa sobre los precios generalmente. Y los factores claves de riesgo son precio de las acciones, tipos de interés, tipos de cambios de divisa, precios de la materia prima. Estos cuatro factores pueden ejercer una gran presión en los mercados y otra forma de referirse a este riesgo de mercado es volatilidad, es decir, la rapidez y la magnitud en que pueden darse los cambios en los precios de mercado. Y nosotros tenemos que estar atentos a todas esas situaciones. Tenemos el riesgo de liquidez. Describe la facilidad de transformar un activo en efectivo sin afectar su precio. De manera contraria, puede entenderse el riesgo de liquidez como la posibilidad de no poder operar un activo sin afectar su precio. Por lo general, suele ser un problema mayor en mercados emergentes o de bajo volumen, que existen dos tipos: liquidez del activo. Esto hace referencia a la disponibilidad del activo para ser operado. Por ejemplo, si nadie quiere comprar, el accionista no puede vender sus activos o tiene que venderlos a un precio menos favorable. Por lo general, si hay muchos inversores activos, se creará una buena liquidez, dado que probablemente hay una mezcla de compradores y vendedores que estén dispuestos a operar. Cuanto más líquido es un mercado, más fácil es comprar o vender el activo. La liquidez del activo es una parte importante del riesgo de mercado. También tenemos la liquidez de fondo. Esta hace referencia a la capacidad del inversor de cumplir las obligaciones financieras tan pronto como sea necesario. Por lo tanto, el riesgo de liquidez de estos fondos es la posibilidad de que durante un cierto periodo de tiempo una de las partes implicadas en la operación no disponga de fondos para abonar sus obligaciones. Puede ser que con frecuencia la liquidez de fondos se aplique a mercados en los que los activos se comercializan en paquetes de gran volumen o en los que los propios activos tienen un valor particularmente elevado. Si hay más gente dispuesta a comprar que a vender, esto crea más demanda que oferta, es decir, escasez, y hace que los precios suban. Si hay más gente dispuesta a vender que a comprar, esto crea más oferta de demanda sobre oferta y hace que los precios bajen. ¿A qué le llamamos medir el riesgo de inversión? Una vez que ha identificado los riesgos potenciales asociados a su trading, es fundamental conocer cómo se mide el riesgo. Y al medir el riesgo es esencial considerar sus intereses, pero también sus posibilidades. Evaluar su riesgo. Al realizar operaciones es importante evaluar de forma realista el nivel de riesgo que se puede asumir. Una vez que ha evaluado el riesgo, puede calcular la cantidad que desea asignar a sus distintos inversores, y las diversas formas de inversión tienen diferentes niveles de riesgo. Por tanto, una cartera equilibrada debe tener una forma parecida a la de una pirámide. La pirámide del riesgo de la inversión. Una vez que ha decidido cuánto riesgo puede asumir,
Puede utilizar la pirámide de riesgo de inversión para agrupar sus activos en franjas de acuerdo a su nivel de riesgo. Los productos menos arriesgados se encuentran en la base de la pirámide y componen la mayor parte de la cartera. La base de la pirámide es la parte más ancha de la pirámide, sirviendo de apoyo para el resto. Aquí podría colocar, por ejemplo, la mayor parte de su capital de inversión en activos que tengan un riesgo bajo y una rentabilidad fiable. La parte central de la pirámide es parte se compone por las inversiones de riesgo medio con rentabilidad estable y un potencial apreciable. Estos beneficios son más arriesgados que los de la base de la pirámide, pero serían relativamente seguros. El pico de la pirámide. Estamos hablando de la estructura de esta pirámide, lo que representa cada espacio. La cumbre está formada por los inversionistas de mayor riesgo. El dinero que emplea en estas inversiones debería ser el dinero que pueda perder sin repercusiones financieras graves. La pirámide es una guía, no es un conjunto de normas. Algunos inversores asumen más riesgo que otros, así que necesitamos reflexionar cuidadosamente sobre la preferencia del riesgo, reflexionar sobre el tiempo y el dinero del que dispone y sobre el nivel de rentabilidad que se espera lograr con ese proyecto de inversión. Hay diversas formas de gestionar el riesgo. No se puede concebir una estrategia de operaciones razonablemente sensata sin meditar cuidadosamente sobre su enfoque de riesgo. Al fin y al cabo, incluso los inversores relativamente seguros pueden tener cierto grado de riesgo, dado que existe la posibilidad de que se pierda su dinero si el mercado evoluciona en su contra. Todos tenemos nuestra propia percepción del riesgo y es por eso que una inversión que una persona considera una oportunidad interesante puede parecerle peligrosa a otra. Es importante sentirse cómodo con el nivel de riesgo que se afronta. Siguiendo estos sencillos pasos, puede controlar su exposición y podría resultarle más fácil adoptar una postura realista ante el riesgo. Existen algunos métodos que se pueden utilizar, por ejemplo, diversificar las inversiones. ¿Qué quiere decir esto? La diversificación puede ayudar a minimizar el riesgo poniendo su dinero en un abanico más amplio de diversas inversiones. En otras palabras, no ponga todos los huevos en la misma cesta. Existen dos ventajas claves al mantener una cartera diversificada y estas serían reducir el impacto de las pérdidas individuales. Por ejemplo, si pone todo su capital de inversión en las acciones de una única empresa, se arriesga a perder la mayor parte de su dinero o todo, quizás, si esa compañía quiebra. En cambio, si compra acciones en distintas empresas, las pérdidas que sufra a causa de la quiebra de una de ellas no tendrán efecto tan devastador sobre la inversión global. Sin embargo, el hecho de repartir su capital entre una serie de acciones diferentes tampoco le puede proteger por completo sus ganancias o pérdidas. Estas siguen siendo susceptibles al impacto de cualquier factor económico que afecte a todo el mercado que contenga sus acciones. Esto nos lleva a distribuir la inversión, una fase muy importante. Esta es la clave de una cartera equilibrada y se conoce como asignación de activos. Hace referencia a la forma que distribuye su dinero entre las distintas clases de activos, por ejemplo, cuánto tienen acciones, bonos, propiedades y cualquier otro tipo de inversión. Generalmente, estas clases de activos evolucionan de forma dependiente, una con respecto a la otra, o incluso evolucionan en sentidos opuestos dependiendo de su relación económica. También puede diversificarse dentro de la misma clase de activos, por ejemplo, invirtiendo en mercados de distintos países o con empresas que operan en distintos sectores. Esa sería una de las estrategias. Ahora, la evaluación de proyectos en condiciones de incertidumbre, cuando no se tiene certeza sobre los valores que tomarán los flujos netos futuros de una inversión, nos encontramos ante una situación de riesgo o incertidumbre.
El riesgo se presenta cuando una variable puede tomar distintos valores, pero se dispone de información suficiente para conocer las probabilidades asociadas a cada uno de estos posibles valores. En general, nos encontramos ante una situación de riesgo si se conoce la distribución de probabilidad de un evento. Ejemplo, se podría lanzar una moneda y apostar a cara o sello con la esperanza de ganar. Si resulta cara, gana, y si resulta sello, pierde. Obviamente, la ganancia de participar en este juego no es segura, pero conocer los eventos solo son dos: ganar 10 si resulta cara o perder 5 si es sello. Y las probabilidades para cada evento sería igual, 0,5 siempre que la moneda sea equiprobable. Por el contrario, en una situación de incertidumbre no se conocen los posibles resultados de un evento o suceso o su distribución de probabilidades. Es por ello que mientras el riesgo es la dispersión de la distribución de probabilidades del elemento del estudio, el flujo de caja, por ejemplo, la incertidumbre es el grado de desconfianza que la distribución de probabilidades analizada sea correcta. Esto lo establece John Canadá, señalando posteriormente 5 causas de riesgo e incertidumbre en las decisiones de inversiones de proyectos. Tenemos la uno: no existe un número suficiente de inversiones similares para poder promediar los resultados, de modo que aquellos resultados desfavorables se compensan con los favorables. Es importante aclarar que en situaciones de incertidumbre es sumamente difícil tomar decisiones adecuadas, debido a que la información disponible es muy reducida. Una forma de reducir este problema es utilizar la experiencia, la intuición o el conocimiento del evaluador, quien asigna probabilidades, perdón, de ocurrencia o los distintos resultados posibles sobre la base de su apreciación. Esta probabilidad se denomina probabilidad subjetiva. Asimismo, es posible incrementar la información disponible a través de las investigaciones de mercado. Al respecto, cabe mencionar que una situación de incertidumbre total es tan poco probable como una situación de certeza absoluta. Otro elemento sería un cambio en el ambiente económico externo que invalide experiencias anteriores. Este cambio provocaría que las estimaciones sean poco confiables si dependen de alguna manera importante de las condiciones iniciales del ambiente económico externo. Es importante comentar que en situaciones de incertidumbre es sumamente difícil tomar decisiones adecuadas, debido a que la información es muy reducida. Una forma de reducir este problema es utilizar la experiencia, intuición o conocimiento del evaluador, quien asigna probabilidades de ocurrencia de los distintos resultados sobre la base de su apreciación. Estas probabilidades se denominan probabilidades subjetivas, y eso debemos tomarlo en cuenta. Error en el análisis como en el de las tendencias en los datos y de su valoración, que indican al evaluador favorecer escenarios optimistas o pesimistas. Esto se puede solucionar mediante la revisión de análisis. Este error sucede especialmente cuando los elementos que se van a estimar son complejos. La liquidez de los activos de la inversión. Si un proyecto necesita de activos específicos que solo son útiles para este negocio en particular, la posibilidad de venderlos en un mercado secundario, en caso sea necesario, es mínima. Entonces, el riesgo en este aspecto aumenta debido a la especificidad de estos activos. La obsolescencia afecta el valor de rescate de los diversos activos. Por ejemplo, si debido al avance tecnológico una máquina suele ser anticuada, su valor de mercado cae rápidamente.
entonces la obsolescencia aumenta el riesgo de la inversión. También podríamos hablar del vínculo con el análisis de sensibilidad. Dado que la incertidumbre absoluta es un modelo teórico, en la práctica profesional el análisis de incertidumbre casi siempre se complementa inmediatamente con un análisis de sensibilidad. Esto consiste en modificar una variable a la vez. Por ejemplo, ¿qué pasa si los costos fijos aumentan un 10%? Para observar cómo cambia el resultado óptimo, transformando un modelo estático en uno ligeramente dinámico para probar la robustez de la decisión. Permítanme. El, el análisis de incertidumbre es fundamental entender que aunque metodológicamente es el escenario más sencillo, ya que no manejamos probabilidades como el riesgo, ni desconocimiento total como la incertidumbre, su valor real radica en cómo estructura el pensamiento analítico y modelación matemática. Existe una estructura de una matriz de decisión en incertidumbre. En la teoría de decisiones, las elecciones se pueden representar mediante matrices. Bajo condiciones de certidumbre, la matriz de decisión se simplifica a una sola columna de los estados de la naturaleza porque solo hay un futuro posible. Entonces tendríamos, vamos a verlo como especie de un cuadro. Alternativas, acciones, estado de la naturaleza y resultado, pago o utilidad. En la alternativa A tenemos el escenario que ocurre con 100% de certeza. Alternativa B tenemos el escenario ocurre con 100% de certeza. La regla de decisión consiste simplemente en aplicar un criterio de maximización, elegir el mayor R o de minimización, elegir el menor R si es un costo. Y los modelos avanzados de optimización bajo certeza, cuando las alternativas no son tres o cuatro opciones, sino finitas combinaciones de variables, el análisis de certidumbre recurre a la investigación de operaciones. Los modelos más destacados son la programación entera y binaria. A diferencia de la programación lineal común, es decir, donde los resultados pueden ser decimales, aquí las variables deben ser números enteros o decisiones de sí o no. Su aplicación, decidir si se construye o no una nueva planta de producción o determinar el número exacto de maquinaria a adquirir, conociendo de antemano el rendimiento exacto de cada una. Tenemos el modelo de redes y transporte. Este busca determinar la ruta óptima para distribuir bienes desde múltiples orígenes a múltiples destinos. Premisa de certeza. Las distancias, los costos de flete por kilómetro y las capacidades de carga son fijos y conocidos. El objetivo, minimizar el costo total de transporte. También tenemos la programación dinámica. Esta se utiliza para las decisiones secuenciales en el tiempo. Por ejemplo, planes de producción, planes de almacenamiento mes a mes durante un año. Se asume que se conoce con certeza la demanda exacta de cada mes, lo que permite planificar el inventario óptimo para minimizar los costos de almacenamiento sin caer en desabastecimiento. El concepto de certeza equivalente en finanzas, en la práctica financiera, el análisis en certidumbre
podríamos decir que es tan útil, muchachos, que los analistas a menudo intentan transformar escenarios de riesgo de certeza para poder compararlos. Esto se logra mediante el método de equivalencia equivalente de certeza. ¿Qué significa eso, equivalente de certeza? Es la cantidad de dinero segura que un inversionista estaría dispuesto a pagar en lugar de un flujo de caja futuro que es riesgoso o incierto. Por ejemplo, si un proyecto ofrece un flujo esperado de $10,000, pero con alto riesgo, el analista podría determinar que el inversionista prefiere recibir 7.500 fijos y seguros. Esos 7.500 se convierten en el dato determinístico para analizar esa certidumbre, permitiendo usar la tasa de descuento libre de riesgo en lugar de la tasa inflada por el riesgo. Si un proyecto ofrece un flujo esperado de $10,000, pero con alto riesgo, ok, me desvié un poco. La pregunta sería en este caso, repito, si un proyecto ofrece un flujo esperado de $10,000, pero con alto riesgo, el análisis podría determinar que el inversionista prefiere recibir 7.500 fijos y mensuales. Esos 7.500 se convierten en el dato determinístico para el análisis en certidumbre. Este permite usar una tasa de descuento libre de riesgo en lugar de una tasa inflada por el riesgo. Ahora, mi pregunta sería, ¿podemos estar seguros de esta y confirmar esta información? Entonces tenemos que estar atentos a eso. También existe otro aspecto, que es el concepto de dualidad y precio sombra en certidumbre. En el análisis de optimización bajo certeza, especialmente en programación lineal, existe un concepto matemático y económico de gran valor para la toma de decisiones, el cual es la dualidad. Cada problema de optimización, llamado primar, tiene un problema espejo llamado dual. Si el problema primar busca maximizar la utilidad de la empresa sujeto a la disponibilidad de recursos, el problema dual busca minimizar el costo de oportunidades de esos mismos recursos. De esto se deriva el precio sombra. ¿Cuál diríamos que es su definición? El valor monetario que ganaría la organización si se pudiera obtener una unidad adicional de un recurso limitado. También la utilidad en certidumbre. ¿Cómo se conoce con exactitud el impacto de cada recurso? El precio sombra le dice al administrador exactamente cuánto puede pagar. Cuánto puede pagar como máximo por adquirir más materia prima, contratar una hora extra de mano de obra, expandir la capacidad de una máquina, garantizando que la inversión sea rentable. También hablaríamos en este punto acerca del presupuesto base cero. En el ámbito de la contabilidad de gestión y finanzas corporativas, el análisis en certidumbre es el fundamento de la planificación presupuestaria tradicional y de manera más estricta del presupuesto base cero. Cuando una organización opera en un entorno donde los costos estándar, los contratos de suministro y los volúmenes de producción están firmemente establecidos, el presupuesto se convierte en un estándar rígido de eficiencia, en donde están inmersos el análisis de variaciones, que es que al asumir la certidumbre en los precios de los insumos y en las tasas de consumo, cualquier desviación en el resultado real no se atribuye al mercado o al azar, sino estrictamente a la eficiencia operativa o fallas de ejecución. El modelo de costeo estándar, que se fundamenta en la certeza de que producir una unidad requiere exactamente
X cantidad de material y a un precio Y. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las limitaciones metodológicas, la paradoja de la certeza, como le llaman. El análisis en certidumbre enfrenta críticas en la teoría administrativa moderna debido a la paradoja de la información. ¿Por qué? Costo de la información, obtener datos 100% ciertos y precisos suele ser tan costoso o tardado que para cuando se recopila el entorno ya ha cambiado. Y esa es una realidad. Ceguera en ventana. Estructurar una decisión ignorando las variables externas del entorno puede generar una falsa sensación de seguridad en la gerencia, haciendo que la organización sea inflexible ante estos previstos. Entonces, es importante documentarse acerca de toda esta información para que ustedes puedan prestar un mejor servicio y puedan evaluar los proyectos de inversión en decisiones secuenciales inciertas, que no es cualquier cosa. Es tomar la decisión si se invierte en ese X proyecto, estudiando el análisis de mercado, estudiando las variables, revisando los estados financieros, porque recordemos que hay que revisar toda esa información para poder tomar la decisión más idónea y en el momento en que sea requerido. En líneas generales, muchachos, esto era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Recordemos que estoy atenta a cualquier duda e inquietud que ustedes puedan tener acerca de las evaluaciones. Póngale corazón, porque ustedes son los mejores, ya ustedes son profesionales y eso me encanta, me incentiva, me motiva a seguir de este lado, porque son ustedes los que le dan importancia y marcan la diferencia y hacen que docentes como yo sigan amando esto de dar clase, de apoyarlos, de acompañarlos en el trayecto académico y luego, bueno, verlos graduados. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo el mayor de los éxitos. Además está decirles que estoy atenta a cualquier duda, inquietud que ustedes puedan tener y que la pueden plasmar en el foro de dudas. Foro de dudas que yo iré revisando y posteriormente respondiéndoles. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.